Bienvenidos a otro episodio de las charlas de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial. Este es el episodio 11. Vamos a hablar de capital social y aportes en las sociedades. Nos acompaña la doctora María Julieta Sánchez Moreno. La doctora Sánchez Moreno es abogada por la Universidad Católica de Cuyo. Es magíster en políticas públicas por la Universidad de Torcuato Di Tella. Tiene un posgrado en organizaciones sin fines de lucro por la Universidad de San Andrés. Cursos de posgrado en Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina. Hizo el programa intensivo de Derecho Societario en la Universidad Austral. Es profesora adjunta de Derecho Empresarial, acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Además, fue expositora en Naciones Unidas, trabajó y estudió en la India. Tiene un montón de experiencia en todo esto, con lo cual, bienvenida Julieta. Estamos con el doctor Alejandro Espesot, que nos acompaña en este capítulo. Entonces, contanos un poco esto, ¿qué es el capital social y aportes? ¿De qué estamos hablando en las sociedades? Cuando las sociedades se constituyen, los socios dicen, bueno, queremos hacer el objeto de desarrollar una panadería vegana. Y a partir de ahí hay que establecer, bueno, cuáles van a ser nuestros aportes, que es ese fondo que dan los socios como patrimonio inicial para que la sociedad pueda iniciar sus operaciones. De ahí la relación que debe tener el aporte, el capital social, con el objeto que se defina. Pero el capital social no es lo mismo que el patrimonio social. No, el capital social es un valor estático que una vez ingresado a la sociedad se ingresa en la cuenta como un pasivo para evitar que, como una función también de garantía que tiene el capital social, evitar que los socios se hagan un repago de sus propios aportes. El patrimonio es variable porque va a ir de acuerdo a los resultados que va a tener la sociedad en su dinámica comercial. Ese aporte que hacen los socios, que la ley establece que pueden ser obligaciones de dar y obligaciones de hacer, según el tipo societario, va a tener la función de garantía frente a tercero, pero también una función de organizacional, porque va a determinar cuáles son tus derechos políticos, los derechos económicos que tiene el socio en virtud de ese aporte. Claro, igual ahí los aportes de hacer no integran el capital social porque no son ejecutables. Claro, pero no, en el caso de las sociedades anónimas y las SRL siempre van a ser bienes de ejecución forzosa. En el caso de las sociedades, por ejemplo, capital industria, el socio capitalista, quien va a aportar un bien, y el socio industrial es quien va, digamos, a aportar su trabajo. En el caso de las sociedades anónimas, SRL, ese aporte es considerado una prestación accesoria que no forma parte del capital social. Y hay dos palabritas ahí siempre que generan suspicacia, como digo yo, que es suscripción e integración. Son dos palabras claves. Porque al momento de formar la sociedad es el compromiso que asume el socio. Voy a aportar cada uno $500.000. Bárbaro. 500, ojo, tiene que estar determinado en moneda argentina. El curso legal tiene que ser. Salvo en la década del 90 que se podía. Claro. El contexto económico. Notables. Es el compromiso que asume de lo que va a aportar. Y la integración es lo que aporta en ese momento. En el caso de los bienes en dinero, por ejemplo, en SRL, al momento de la firma del contrato, la ley establece el 25% que tengo que integrarlo y un plazo de 2 años para terminar de integrar el total de la sociedad. En el caso de las sociedades anónimas unipersonales, la integración como la suscripción es del 100% al momento de la firma del contrato. Porque ahí tengo el problema de que es la misma persona y de alguna forma tengo que distinguir. Pero lo primero que dijiste me parece muy interesante porque significa que yo, aportando solo el 25% del total del capital social, tengo 2 años para aportar el 75% restante, con lo cual puedo aportarlo con las mismas ganancias que me da la sociedad. No, porque, digamos, según el tipo societario, hay ganancias que no son retribuibles. No, pero las recibo y después las uso para pagar en el importe. Claro, el importe. Sí. El aporte, para hacerlas como aporte. Sí, por supuesto. De hecho, hay operaciones, hay una muy conocida, no la vamos a decir acá, alguien que compró un banco muy grande y en realidad solo pagó el 25%. Claro, bueno, sí. Con ese 25%, o
sea, aportar el 25% y después el resto, cancelar esa suscripción con las mismas ganancias que vas teniendo, o sea, terminas pagando el 25%. Claro, sí, si te va bien en el negocio que has emprendido. ¿Y hubo casos así en Argentina conocidos? ¿O te Hay suenan? alguien, sí, en los medios de comunicación salió de alguien que creo que venían del sur del país, que compraron un banco, no es el Banco Patagonia, no. No demos nombres ahí, como se llama, mejor no nos metamos con nombres, pues no es eso. También se me vienen a la cabeza dos compras de dos sociedades muy grandes y emblemáticas. Acá uno es un banco, otro una empresa emblemática, donde diferentes personas entraron con el 25% y después terminaron pagando con las mismas ganancias de la sociedad su suscripción. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Ojo que ahí es cuando es bienes, cuando es dinero. Claro, sí, efectivo. Claro, sí. O sea, que vos acreditás ese 25, o sea, se hace una contratación notarial o te exigen que presentes la boletita en depósito hecho en el Banco Nación para acreditar el ingreso de ese dinero. Distinto va a ser si vamos a hablar de bienes. Eso, ahí es interesante. ¿Qué puedo aportar además de dinero? Vos podés aportar bienes dentro de estas obligaciones de dar, ¿no? Bienes registrables, un inmueble, un automóvil. Y ahí la ley va a prever algún procedimiento para asegurarse que al finalizar, digamos, la constitución de la sociedad no haya sido un capital ficticio o una mera expectativa. Entonces, si yo aporto un inmueble, lo que me pide la ley es que haga una registración provisoria a nombre de esa sociedad en constitución. Claro, vos recién hablas del procedimiento, y ahí hay 2 segundos. Y en el caso de que me comprometí con la integración y no la cumplo como socio en la integración, ¿qué acciones puedo impulsar? Digo, los demás socios y claro. Para la mora. efectuar eso. Y acá la mora, la ley, dice que es automática, claro. Y la sociedad, digamos, puede excluir a ese socio ante inconveniente, y el socio va a tener que integrar el dinero y pagar los intereses que haya generado. Esa mora. Claro, sí, pero es automática, no te pide la norma no dice que hay que, digamos, ultimarlo. Y ahí yo vuelvo un poco para lo que estamos hablando antes, esto de los aportes de cosas, ¿no? Que no sean dinero, ¿no? Y como decís vos, mejor más concretamente bienes, que es más amplio, porque quiero ir a parte de bienes, no de cosas. Yo puedo aportar marcas, puedo aportar patentes también, y muchas veces eso, ¿cómo lo evalúo? Por ejemplo, yo a vos te aporto la marca Coca-Cola. ¿Cuánto vale eso en mi aporte? ¿Qué acciones cotizas? No, primero debe estar debidamente instrumentalizado, inscrito ese patente de invención en la entidad que corresponda, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Dice la norma que por un peritaje, salvo que exista un valor de comercio que esté establecido, corriente, pero en estos casos va a tener una evaluación de un perito. Y si los socios estamos todos de acuerdo, suponete. Yo aporto esta virome que la usó Stiglitz la última vez que vino a la facultad, ¿no? Entonces es carísima y todo el cuento. Y estamos todos de acuerdo que esto vale $10 millones. ¿Qué pasa en ese caso? ¿O qué pasa si lo aceptan ustedes como socios? Sí, se acepta el principio del acuerdo establecido en el contrato por los socios. Pero si hay, digamos, algún tipo de oposición de alguno, vamos a necesitar un perito que determine el valor. Y en caso que luego se determine que ese bien estaba sobrevaluado, puede suceder, sí, claro. Bueno, ¿qué va a tener que hacer el socio? El socio va a tener que integrar la diferencia. Si lo integró, digamos, porque acá lo que se va a buscar siempre es mantener la invariabilidad e intransibilidad de ese capital social, porque es, digamos, la garantía que tenés frente al tercero y frente a la propia sociedad. Claro, sí, tal cual. ¿Y qué pasa si esos bienes, qué pasa si el bien que yo voy a aportar tiene una hipoteca? Un bien grabado. Claro. Bueno, también está previsto por la ley de sociedades. Ahí, digamos, el aportante va a tener que decir, bueno, qué tipo de gravamen es, qué intereses paga, y se va a aportar por el valor que surja de deducir ese gravamen. Claro, es todo un tema eso. Y el capital social lo puedo aumentar y disminuir también, ¿no? O sea, por más que eso dijimos que era algo fijo, ¿no? Que no varía como el patrimonio, también lo puedo aumentar y disminuir. Hay algo que me parece también es interesante antes de contestar esto.
Julieta, si nos puede decir, si yo quiero saber cuál es el capital social de una sociedad, ¿dónde me lo busco? En el contrato social primero, que es el de En el formación, estatuto, sí. en el estatuto. Por supuesto, digamos, luego va a estar determinado siempre en los balances, en el flujo contable, va a estar como primero, digamos, cuál es el capital. Pero a tu pregunta, ¿qué pasa? Sí, naturalmente el capital social es inmodificable, pero los socios pueden, a través de una asamblea, en el caso de una SA, una reunión de socios, hacer un aumento o disminución de ese capital. Con autorizaciones de por medio, digamos. Deberán hacer la reforma correspondiente del artículo del Estatuto Social, del contrato, y hacer la inscripción ante el registro, en caso tanto de un aumento o de disminución. Está bien. Y en algún caso, yo tengo entendido que tengo disminución forzosa del capital social, por eso si no podría tener un capital social alto y patrimonialmente no tener respaldo. Y ahí en algunos casos la ley me obliga a disminuir el capital social. No, pero si no hay una infracapitalización que afecta a los terceros. Y en esto... ¿No? O sea, digamos, la ley prevé, digamos, porque entre las funciones del capital, además hay una función de garantía. Es eso. Sí, va por ese y lado. que si no se puede, y si eso se queda afectado, la ley me va a obligar a que yo haga una disminución del capital para poder, digamos, resguardar el patrimonio de todos los acreedores. Sí. Y aparte, y entre los aportes también que pueden hacer un socio, bueno, puedo aportar si yo tengo títulos valores por el valor de cotización, y si no es, digamos, si es un título que no tiene una cotización de mercado, bueno, se hace a través de un perito. Puedo aportar a partir de la última resolución, la 1524 de la IGJ, criptomonedas, siempre que se cumplan con los requisitos que establece la norma: acreditación de la titularidad, que las criptos estén, digamos, en una plataforma de los proveedores que están anotados en la Comisión Nacional de Valores, que tiene que ir con una evaluación contable, y hay una declaración jurada de ese proveedor que es de una ejecución viable, rápida. Ahí también, para mí eso siempre me parece algo, ya es para hablar en otra charla quizás. Pero el tema es que también es las criptos a veces varían mucho el valor. También puede pasar con las acciones, no digo que sea un tema solo cripto. Y ahí cómo ajustás, porque de golpe tengo una cripto que vale 1000, mañana vale 500, después vale 100 y después vale 10. La volatilidad. Claro. El aporte es al momento, porque es el valor estático, fijo, estamos hablando de capital, es al momento de que me hicieron la evaluación, y la evaluación contable dijo vale tanto. Una vez que se constituye la sociedad y obtiene la quit, esa cripto pasa a formar parte, digamos, que da nombre de la sociedad. Y pasa a integrar el patrimonio societario, y ahí sí varía. Y esa evaluación, bueno, digamos, es como también en el caso que unos socios aporte un crédito que tiene frente a un tercero, que también te lo permite la norma. Sí. La sociedad pasa a ser cesionaria. El aportante, digamos, asegura, digamos, de la legitimidad y la existencia de ese crédito. ¿Y qué pasa si la sociedad luego no lo puede cobrar? ¿Qué va a hacer el socio? O queda excluido o tiene 30 días para integrar esa suma a la cual se obligó. O si no, oportunamente se tomarán otro tipo de medidas. Digo, si en un extremo establecido no sucede lo previsto, digo, ¿no? La integración, bueno, se tomarán otras acciones. O eventualmente, si deviene en una posible intervención judicial, si hay situaciones más gravosas, depende, bueno, del contexto de la empresa, ¿no? Sí, pero también, digamos, acá lo que hay que asegurar es, dentro de los principios que son ordenadores, que capital, el principio de la efectividad. La sociedad debe hacerse de ese aporte que se comprometió, porque es lo que, digamos, la base, que le da la base patrimonial. Bueno, no sé si tienes más preguntas, Alejandro. No, solamente quedé con el tema del dinamismo patrimonial, la coyuntura económica de todo a través de los tiempos, que también revela la estrategia empresarial hacia esto. Es decir, pone en la lupa, ¿no?
qué estrategia o qué ideas tienen los socios respecto a ese, hasta incluso el comportamiento, la diligencia respecto al patrimonio, y cómo va moviéndose permanentemente, ¿no? Y ahí va echada la suerte de la empresa, en un punto, más que capital, digamos. Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, también hay la ley general de sociedades, establece como unas normas de orden público para, digamos, resguardar, controlar, proteger, hasta incluso establece que el valor constante que debe hacerse el balance en virtud de, digamos, salvaguardar la empresa de los acreedores, que es ante la inflación constante del país. Digamos. Exactamente. Muchísimas gracias, Julieta, por haber estado con nosotros y darnos esta explicación espectacular. Como siempre digo al final, cualquier duda, consulta, pregunta, pueden escribirla al mail empresariofce@gmail.com. Muchísimas gracias por